Misión común. Alegría y santidad. Muy bien, bienvenidos a todos. Esta es nuestra primera edición del podcast Misión Común, un podcast de la Asociación de Salesianos Cooperadores. Aquí tenemos a nuestros hermanos aspirantes a Salesianos Cooperadores que están en su proceso, más bien ya están en la parte final de su proceso, ¿verdad, Marvin? Sí, bueno, y en esta parte final de nuestro proceso también queremos iniciar estos otros proyectos que realmente nos van a llevar a compartir la alegría de ser salesianos cooperadores y la alegría de ser santos. Y es que toca llevarlo a redes sociales, toca llevarlo a todo, bueno, y esa es la iniciativa que tenemos con este podcast, ¿verdad? Poder estar también en Spotify, estar en YouTube, y que llevando ¿qué? Bueno, llevando un poco lo que es nuestro proyecto de vida apostólica, un poco lo que es nuestra realidad como salesianos cooperadores, la realidad de la cotidianidad, ¿verdad? La alegría de ser salesianos en medio de nuestros ambientes, ¿verdad? Cotidianos. Bueno, y hoy tenemos, no casa llena, sillones llenos. Sillón lleno. Entonces aquí estamos sentaditos en una salita, en unos silloncitos bien cómodos. Agradecemos la hospitalidad de esta casa que nos recibe. Y vamos a responder una pregunta, Fabri. Entonces vamos a ir hablando con cada uno de ustedes para responder una pregunta que ustedes sabrán cómo responder, con qué creatividad hacerlo. Por ahí nos decían que algunos quieren cantar, ¿verdad? Pero bueno, Fabri, háganos la pregunta y aquí vamos respondiendo. Bueno, la pregunta parece simple, pero es de mucha profundidad. Aquí nuestros hermanos son aspirantes a salesianos cooperadores, ya llevan 3 años en el proceso de aspirantado. Un poquito más. Bueno, ahí sí. Yo duré 5, así que de ahí, todavía. Pero bueno, y mi hermano Gustavo, que ha sido el que les ha acompañado en este proceso de discernimiento vocacional. Entonces la pregunta básicamente es, ¿cómo ha sido su experiencia como aspirante a salesiano cooperador? ¿Por qué? Porque puede ser de que allá del otro lado nos esté escuchando alguien que tenga la espinita de qué significa ser salesiano cooperador y que si es importante o no es importante, o cómo se vive, y cómo lo han vivido ellos, que eso es lo importante. Por eso aquí estamos con este elenco de lujo y vamos a empezar con nuestra hermanita que se va a presentar. Buenas, mi nombre es Ángela Delgado. Para mí el ser aspirante a salesiana cooperadora ha sido un regalo como aquellos que uno no espera realmente, un regalo inesperado, valiosísimo. Ha sido una bendición, pero de aquellas que te caen como cuando decís, bueno, esto no lo esperaba, esto a lo mejor no era para mí, pero realmente el Señor ha puesto sus ojos. María Auxiliadora me ha guiado. Estoy totalmente feliz de ese regalo recibido y dispuesta a dar también a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras familias también, un poquito de lo mucho que el Señor ha dado en mi vida, como es la alegría de servir. Muy bien, muchas gracias. Y lo dices, un regalo, pero ¿de dónde consideras que viene ese regalo? ¿Dónde nació? Porque ahora, antes de que iniciáramos este podcast, también habíamos lanzado una pregunta: ¿qué me llamó a mí la atención de ser salesiano cooperador? Entonces, tal vez, ¿dónde tuviste esa primera experiencia de Don Bosco? ¿Dónde escuchaste hablar de Don Bosco? ¿Y qué tanto marcó en tu vida? Al punto de que a estas alturas de nuestras realidades, porque ya sos una persona profesional, ya tenés una familia grande, importante, que hay, tu esposito también ahí te va a dar el acompañamiento en este proceso, 2 hermosos hijos grandes y como te digo, ya una profesión. Bueno, Don Bosco lo conocí por mi esposo. Él me enseñó esa alegría de servir a Don Bosco con todo el corazón, con todo el tiempo, con toda esa disposición. Él ha sido para mí un referente para este proceso. La primera vez que yo vi a Don Bosco, lo vi en mi esposo. Y hablemos con el esposo entonces, Fabri. Bueno, acá tenemos a Eric. Entonces, Eric, presentate, contanos cómo ha sido todo este proceso para vos. Sí, muy bien, gracias, y a todos los que nos escuchan. En realidad ha sido un regalo, Don Bosco, que ha llamado.
María Santísima, que me ha acompañado. Y precisamente desde que fui estudiante en el Colegio Salesiano en Masaya, pude tener la oportunidad de sentirme parte de una familia, de ese carisma, de vivir la cotidianidad, la alegría y también, ¿por qué no?, el deseo de experimentar la santidad en las cosas cotidianas y sencillas. Obviamente, ya ahora grande, como lo vemos, ¿verdad? Esta nueva etapa, más de los 40, no decimos cuánto, ¿verdad? Pero es una ratificación de que Don Bosco ha estado ahí, de que quiero vivir esa experiencia de ser salesiano cooperador, como bien lo decía mi esposa. Ambos hemos venido descubriendo de manera individual ese llamado en las cosas que hacemos, atendemos a niños, atendemos a jóvenes, y también vivimos la experiencia del apostolado, que es como un matiz del ser salesiano cooperador, ¿verdad? Porque aún donde vos estés puedes hacer apostolado, pero no lo puedes hacer en cualquier parte, si no sos coherente viviéndolo principalmente en la familia. Entonces, con mi esposa ahí, hemos visto esos valores, conocer a Don Bosco desde los libros, conocerlo desde la película, bajarlo también al nivel de nuestros hijos, que ya son adolescentes y que nos preguntan, pero ¿por qué Don Bosco? Pero ¿por qué Domingo Sabio? Entonces ha sido un apostolado de aprender juntos en familia lo que es la espiritualidad salesiana y también, ¿por qué no retarnos, verdad? Porque eso que aprendemos tratamos de llevarlo en el día a día a nuestro hogar para poder irradiarlo en donde trabajamos, que son los ambientes salesianos y populares y los que el Señor nos vaya a dar. Muchas gracias. Bueno, no, de eso nos surge un tema, ¿verdad? El sistema preventivo, que es un tema que podemos abordarlo en siguientes podcasts, porque ahorita lo hablaste, cómo llevar esta salesianidad a nuestro hogar, ¿verdad? Con tus hijos, y es valiosísimo esa parte. A mí me gustaría agregar también de que a veces tenemos a Dios cerquita con la gente que nos rodea y no nos damos cuenta. Eso es súper importante, ¿verdad? A veces hay gente que está a nuestro alrededor, solo es poner atención también, ¿verdad? Cómo el Señor hace ese llamado y ese regalo a través de quienes nos acompañan, ¿verdad? Eso quería como agregarlo porque para mí eso realmente fue una experiencia de vida. Y eso, bueno, Marvin, hablemos de la vida asociativa, ¿verdad? Porque eso es un poco esta vivencia comunidad. Exactamente. Bueno, ahí ya tenemos aquí cierto camino recorrido y hemos tenido muchas experiencias como aspirantes que nos llevan a ratificar porque estamos acá. Primero que nada, quiero que ahí en los comentarios de la plataforma en la que escuchen este podcast pongan, ¿verdad? ¿Qué les llama la atención? Porque ya cuando esté escuchando usted esto, ya algo ha conocido de Don Bosco y de la asociación. Entonces, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? ¿Por qué está escuchando este podcast? Y si llegó a estos minutos, ya a este Exacto, momento, es porque todavía hay una cosquilla, ¿verdad? Entonces, hay una cosquilla. Y ahí tiene el espacio para que escriba, y si quiere más información, pues también. Exactamente. Y eso me lleva, digamos, a preguntarle a Joseph, porque Joseph ya ha tenido un caminito más cercano a muchos de nosotros a la parte de las plataformas juveniles. Entonces, y Joseph, en este proceso me gustaría que usted le comparta a los que nos están escuchando cómo se hace esa transición, ¿verdad? Y cómo podemos nosotros, siendo jóvenes, también ingresar en estos procesos y vivirlos de la mejor manera. Bueno, sí, buenas a todos los que nos escuchan. El proceso es diferente para cada uno, creo, pero hay algo que a uno siempre lo marca en ese camino. Y ser parte de los grupos de las casas salesianas es una cosa que si no lo llama directamente, no lo pesca, es algo que te queda a uno siempre en la memoria. O sea, siempre recibir un abrazo fraterno, siempre que hayan personas que pregunten cómo está uno, cómo vive, cómo pasa su día a día, son cosas que nos definen como ser parte de una familia salesiana. Y ahí surgen las ganas memorables de querer ser esa persona que llegue y marque muchas vidas, y que quiere y buscar a jóvenes que tal vez estén necesitados, como yo en un momento lo estuve. Yo ingresé en el 2010 al técnico Don Bosco, sin conocer absolutamente nada de Don Bosco, pero bueno, los que han estado por ahí, los que conocen un poco, saben que hay que hacer un proceso de admisión y le dan a uno un pequeño librito con la vida de Don Bosco hiper resumida y le hacen un par de preguntas, nunca se me van a olvidar. Y bueno, después al tiempo me di cuenta que había entrado y era una experiencia nueva, pero esa experiencia yo no entendía tal vez qué era y por qué pasar de ir normalmente a un horario de clases a pasar todo el día metido no solamente en un colegio, sino en una casa, a sentirse uno bien,
sentirse escuchado, poder tener un patio para ir a jugar, poder saber también que el tiempo está ahí, o sea, está en los patios, está estar afuera. Y ahora creo que como aspirante lo he vivido, me ha acompañado en retiros un poco, y ver a esos jóvenes que necesitan tanto eso, pues es algo que marca mucho, mucho, mucho. Y tenemos por acá a Fabri, es que aquí tenemos de todo un poquito. De todo un poco. Es más, ya le tengo una pregunta a Eric, bien buena. Pero, por acá, a Eduardo, ahí pasarle el micrófono, Tavo, ya te vamos a dar la palabra. Tavo tiene mucho que decirnos hoy también. Tiene mucho y está, piense que piense, yo Sí, creo. sí. Eduardo, yo le tengo una preguntita así matadora. Y es el hecho, de cómo poder balancear formación, crecimiento, apostolado y el proceso de discernimiento en esas etapas, porque vos nos has hablado de que tuviste una vida bastante activa a nivel de apostolado y cómo bajar las revoluciones. Yo me identifico con vos en ese tema. Entonces, quizás puedes contarle a alguien que quiera entrar en este proceso cómo nos ayuda a balancearnos bajo las grandes patas del trípode, dice Tavo, ¿verdad? De la formación, de la vida en comunidad y la vida, por supuesto, de fe. Bueno, un saludo para todos y para todas que nos escuchan. Esa pregunta es una pregunta bastante importante, porque cuando recibimos este llamado, lo recibimos como personas comunes que tenemos un trabajo, tenemos estudios, algunos tienen novia, otros tienen hijos, y insertar todo lo que mencionas, Marvin, en la vida cotidiana es comprender y entender que este encuentro con Jesucristo a través de Don Bosco, a través de María Auxiliadora, se presenta en las pequeñas tareas de cada día, en momentos ordinarios y simples, como abrir los ojos en la mañana y darle gracias a Dios porque podemos mirar la luz y podemos prepararnos junto con nuestra familia para dar un gran día de trabajo, lo mejor de nosotros donde estemos, y sentir que cuando salimos de nuestro hogar llevamos una alegría que es más que una frase, como todos la hemos escuchado, estar siempre alegres. Cuando leíamos la biografía de Don Bosco en nuestra formación, se me quedó grabado y lo repito tanto cuando Don Bosco lo explica, qué significa esa frase. Y él dice, significa saberse que estoy en las mejores manos, las manos de Dios. Eso significa esa frase. O sea, estar alegre porque estoy totalmente confiado que el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, el que va a producir ese deseo de equilibrar la vida y llevar una vida de santidad. Es posible, ¿verdad? Aceptando nuestros defectos, nuestros errores y nuestra manera difícil a veces de ser, pero el amor puede transformarlo todo, y todo el cariño y el afecto con que Don Bosco nos enseñó, nos hace desear ser aprendices toda la vida, o sea, no considerarnos un juez o una persona sabia, que sabe es el Señor, y los dones y las virtudes son de Dios, y nos da un gran deseo. Para mí ser aspirante es haber regresado a casa, una casa que empecé a conocer hace más de 25 años, y sentir de que viéndolos o no viéndolos en pandemia por una pantalla o encontrándomelos 2 horas, yo había encontrado el hogar que tanto deseaba, había regresado a la casa que tanto deseaba, a ese cariño que me brindaron a mis 20 años los sacerdotes y las religiosas y los jóvenes del grupo juvenil, que en el Domingo Sabio jugábamos una tarde de familia salesiana a basquetbol en el mismo equipo. Aprendí a que la santidad que yo pensaba que solo podría tener un sacerdote y una religiosa, ellos la compartían conmigo en la tarde cuando pasaba el carrito con el café y la merienda, y nos sentábamos una hermana, un sacerdote y un joven en la misma mesa a compartirlo,
y eso quedó impregnado en mí y lo volví a recuperar en esta etapa de estudio. Eso es evidencia de que esto es proceso, ¿verdad? Incluso un proceso no solo para nosotros como formandos, como aspirantes, sino aprovechando que está atado acá, un proceso para que todos crezcamos y nos sintamos familia. Y ahí hay una pregunta valiosa para Tao, sí, y que también puede llegarle a muchos otros hermanos que están en el proceso, pero dando la formación. ¿Qué significa esto de dar la formación? ¿Qué tanto compromiso sugiere, pero sobre todo cómo debe ser esa experiencia como formador de este proceso de discernimiento vocacional? Porque es que no es cualquier cosa. Exactamente, no es cualquier cosa. Tal vez esas 2 o 3 claves que usted podría resaltar para los futuros formadores e incluso para los que estén pensando en llevar este proceso, qué deberían ir pensando, qué deberíamos ir pensando cuando ingresamos al proceso como aspirantes a salesianos cooperadores. Y refrescarle a los que ya están también, ¿verdad? Porque exacto. Ilumínanos, Tao, ilumínanos. Bueno, viera que yo creo que este es un proceso muy lindo, porque en este caso, por lo menos en el caso particular, es cuando el discípulo aventaja por mucho al maestro. Y en este caso yo me siento particularmente sorprendido y agradecido con Dios por los aspirantes que me ha tocado acompañar en este proceso, porque me quedo anodado de la forma en que ellos han tenido su historia como salesianos de hecho, aún no de derecho, y resulta que me doy cuenta de que realmente su experiencia en la casa de Don Bosco ha sido muy enriquecedora, por lo menos para mí. También otra cosa que tengo que decir es que tal vez no creo que la palabra correcta sea ser formador, sino un acompañante en el proceso de discernimiento. Dicen los orientales que cuando la vista no está nublada, el resultado es la visión. Entonces, cuando uno le acompaña a estos muchachos que ya tienen todo, digamos, tienen todos los ingredientes, simplemente es meterlos al horno, ¿verdad? Y para que se termine de cocinar, en este proceso uno nada más les dice qué no es el ser salesiano cooperador, porque ellos ya tienen claro lo que es, más bien. Entonces hay que nada más quitarles un poquito algunos de pronto hasta prejuicios de lo que podría ser un salesiano cooperador y decirles, es que usted ya es, simplemente no estaba plenamente consciente de que lo era. Entonces, en el caso, en resumen, mi experiencia personal es que Dios no se deja ganar en generosidad, donde uno cree que uno va a dar, más bien uno recibe, y resulta que yo he tenido la fortuna de tener un grupo excelente de aspirantes. ¿Hay que prepararse o no hay que prepararse? Yo creo que esto es como un campeonato deportivo de todo el año, o sea, uno no puede decir estoy en vacaciones, no hay vacaciones en la casa de Don Bosco, o sea, si es el ciclo lectivo hay trabajo y si son vacaciones hay todavía más trabajo. Entonces, no es de prepararse, es de todos los días estar dispuesto a que Dios los siga preparando. ¿Cómo acompañaron ustedes a estos aspirantes? Con el corazón, y a veces yo esperaba algún eco y ese eco se daba. Tuvimos una experiencia muy curiosa que es el hecho de tener un grupo de aspirantes en pandemia, ¿verdad? Entonces, a ver, el aspirante era una persona en una pantalla y resulta que afortunadamente los aspirantes respondieron y entendieron que tal vez la parte de comunidad no se estaba dando el compartir el café a la par, justo a la par de la otra persona, eso no se estaba dando, pero entendieron de que tarde o temprano se iba a dar y aquí están a la par de los otros esperando tal vez un café ahorita, más tarde, pero eso sería la normalidad. Un tipo almuerzo. Sí. Y le tenía una pregunta acá a Eric hace un ratito, le decía al oído, y es la cuestión de permear, ¿verdad? De una u otra forma, lo que vamos viviendo, Eric, se va permeando en otros, se va llevando a otros de una manera particular. Y quisiera que nos comentaras un poco cómo ha permeado en tus hijos, porque quizás algunos ya hemos ido viendo ahí como ese resultado, otros, hay gente que es el chiquillo, ¿verdad? El que lleva más bien a los papás, ¿verdad? Y eso, sabemos un montón de ejemplos de ese caso, pero a mí me ha parecido particular, y en este proceso creo que
que tus hijos se han visto como empapados de lo que vos y Ángela han ido haciendo. Para la gloria de Dios, ¿verdad? Esa iglesia doméstica que tanto hablaba Juan Pablo II, ese espíritu de familia que se procura vivir en la espiritualidad salesiana, yo me siento muy bendecido al tener a mi esposa Ángela, ¿verdad? Se vuelve como esa figura de mujer en la espiritualidad salesiana, ¿verdad? Porque es importante el rol de la mujer como ha venido abriéndose brecha en nuestra sociedad. Y entonces el tenerla a ella me hace recordar de repente a don Bosco cuando se tuvo que llevar a su mamá, ¿verdad? Para ponerla como una figura de ejemplo. Y yo lo veo así en mi esposa, ¿verdad? Entonces de repente a la hora de dar ejemplo como hombre con mis hijos, ella aparece con su figura de mujer y empieza a permear. Entonces ha sido una permeación constante de lo que ustedes como comunidad formadora o formativa del Centro Don Bosco nos dan para vivir el ser cooperador, recogerlo nosotros y poderlo vertir en nuestros hijos. Y entonces de repente tenemos a Eric Calos, que es el más grandecito, que está ahí en el Salesiano Zapote, él es exalumno, y está formando a los chicos y nadie lo quiere sacar porque ve el tema de liderazgo juvenil que les dan y entonces él quiere ser líder y formar a los líderes. El tema de dar catequesis de confirmación y entonces él va al oratorio y entonces está en el oratorio. Y entonces allá su mamá, y ay, mira, y que las clases de la universidad y todo el rollo y no sé cuánto. Mamá, usted me metió ahí, ahora no me saca de la casa de Don Bosco. Entonces eso podría ser como en resumidas palabras, sin querer rajar, ¿verdad? O sea, es el hecho de ver los frutos de la espiritualidad salesiana en lo poquito que con humildad podemos dar como papás. Y entonces ahora Carol, que es el segundo, ¿verdad? 15 años ahí, empieza a ver a su hermano mayor y entonces, mira, ¿y qué se hace ahí? ¿Y qué días hay oratorio? ¿Y podré entrar yo ahí? Y entonces nosotros, ay no, ¿y vos que no querías? ¿O cómo es la cosa? Entonces su mamá ahí molestándolo, ¿verdad? ¿Vas a ir al oratorio? Y el profe Fabián, ¿verdad? También que está encargado, vos mismo que estás ahí animando detrás. Y entonces se vuelven referentes, ¿verdad? Que sin nosotros quererlo saber, ya se quieren meter, o más bien uno está bien metido y el otro ya está casi con el otro pie para querer también hacer las cosas que tienen que hacer como niños o jóvenes dentro del colegio salesiano. Ángela puede defenderse. Sí, Ángela puede defenderse. sí, ¿verdad? Ya la tienen. Dale, Ángel. No, bueno, creo que esto también se vuelve un estilo de vida. Cuando ya esto forma parte de tu vida, es fácil, o sea, no tenés que estar lidiando con el adolescente y su crisis de adolescente, sino que ya es parte de un estilo de vida. Entonces es súper más fácil, es fluido y no es exigente, sino más bien voluntario. Entonces eso ha pasado con nosotros, ha fluido con los chicos y nada, o sea, no hemos hecho mucho esfuerzo más que ser coherentes. Yo lo que siento es que Marvin se me está escapando porque usted también es aspirante. Sí, no. O sea, como aspirante, todas estas cosas también las he ido viviendo, ¿verdad? Y lo que quería era encapsular todo esto. Yo creo que por lo menos siento que somos una generación de aspirantes que empezamos a llegar acá con mucha sed y nuestro proceso ha sido de mucha sed. O sea, el hecho de que de pronto fuimos como a 2 sesiones presenciales, vino el COVID y de pronto me dijeron, aunque sea virtual, ¿verdad? Y ahí haciendo los esfuerzos para vernos a través de la cámara. Entonces, eso era como una cosita que nos fue sumando. Esto que hablo de permear es porque yo no sé si Joseph coincide conmigo, pero parte de los objetivos que algunos traíamos acá era eso, llevar este carisma a los muchachos que se nos estaban quedando por ahí en otra cosa, ¿verdad? Que se estaban quedando eternamente en el MJS o se nos estaban yendo a otras denominaciones dentro del catolicismo, ¿sí? Pero a otros grupos juveniles y que realmente uno se cuestiona. Nosotros los salesianos ofrecemos exactamente lo mismo y bajo un carisma muy particular que esos chicos que se nos están escapando, por decirlo de alguna manera, ya lo viven y ya lo tienen y lo están llevando a otro lado. Y algunos de nosotros mismos, Fabri, en serio, o sea, nosotros ya buscando horizonte en otro apostolado, en otras cosas, pudiendo ver tanto adentro de la misma familia salesiana, de las mismas obras salesianas en el país o en la región. Entonces, si usted me pregunta cuál es mi experiencia, ahí está, encapsulada en todo esto que estamos conversando, porque es el crecimiento de darnos cuenta dónde podemos colocar
nuestra vocación. Y sugiere un reto de hacer cosas atractivas, de ser innovadores, de mantenernos siempre firmes en esto. Y venimos a una sección que tiene este Exacto. podcast. Una sección es en una palabra, ¿verdad? Y es ya, en una palabra, ser aspirante a Salesiano Cooperador es, y entonces ahí abrimos micrófonos para que ustedes nos respondan esto. En una palabra, ser aspirante a Salesiano Cooperador es. Empecemos de allá con Ángela para ir cerrando. Puede ser una frase, porque una palabra tal vez, pero Alegría. sí. Excelente. Compromiso. Vida. Dejar que Dios lo chinee a uno. Salesianidad en el mundo de hoy. Yo sí voy a decir una frase, Dale. ¿verdad? Sentir el abrazo de Jesús y María Auxiliadora a través de Don Bosco. Eso. Bueno, chicos, un aplauso a todos ustedes. Muchas gracias, de verdad. Eso. Y un saludo a todos y bueno, seguimos con más. Esperamos que Dios nos acompañe e ilumine en este camino, en este proceso también que estamos queriendo iniciar con este podcast, Misión Común. Sí, de esa manera cerramos este podcast. Un saludo a toda la parte técnica ahí, Fanny en los controles atrás, ¿verdad? Carola, tenemos a Ani por acá, tenemos a Katia, tenemos a Bessie, saludos atrás de cámaras y micrófonos. Y bueno, nos despedimos. Esto es Misión Común, Alegría y Santidad.